Estimado paciente, a continuación le voy a explicar en qué consiste el bypass gastroyeyunal. Esta cirugía es una cirugía que está indicada en pacientes que tienen obesidad y que pueden tener asociado lo que es reflujo gastroesofágico. ¿Qué significa eso? Que tiene acidez y agruras, principalmente en la noche, dependiendo de algunas comidas que son fritas o muy pesadas, o el paciente que tiene la diabetes mellitus tipo 2. O sea, para cualquiera de los pacientes que tenga obesidad con reflujo, obesidad con diabetes o que tenga obesidad, reflujo y diabetes, no importa, pero está indicado cuando estas patologías están asociadas al sobrepeso. Entonces vamos a ver los esquemas ahorita a continuación. Nos vamos a ubicar en la anatomía normal del aparato digestivo. Entonces vemos aquí en general lo que es esófago, el estómago, que en este esquema pues decimos que el estómago tiene una capacidad de almacenar comida entre 2 a 3 litros. Eso significa que son de 2000 a 3000 centímetros cúbicos o mililitros. Esa es la capacidad total del estómago. No significa de que el paciente cada vez que coma tiene que comer esa cantidad, pero de que le cabe, le cabe. Y entonces después tenemos una válvula que es el píloro que regula el vaciamiento del estómago hacia el intestino delgado. Después de eso observamos que aquí tenemos el hígado, la vía biliar donde está el páncreas, está la vesícula y esto pues desemboca a nivel de lo que es el intestino delgado. Aquí vemos la primera parte del intestino delgado que se llama duodeno, que es todo esto que está marcado en verde. Después de la primera parte del intestino delgado, que es el duodeno, viene la segunda parte, que es el yeyuno. Ese lo tenemos marcado en rosado. Entonces todo lo que es color rosado es la segunda parte del intestino delgado, que es el yeyuno. De ahí tenemos la tercera parte, que es el ileum, que es la parte que está color naranja, que es todo esto que vemos aquí. Aquí termina el ileum y empieza el colon. El colon es el intestino grueso, obviamente pues esto continúa para el otro lado, pero solo estamos dibujando el principio, que es la parte que nos interesa. Lo importante acá en este esquema es que cuando la comida pasa del estómago al duodeno, que es la primera parte del intestino delgado, la comida se revuelve con la bilis y el jugo pancreático, que está esto en verde. ¿Y qué es lo que hace el jugo pancreático y la bilis? Lo que hacen es desdoblar las grasas y empezar a preparar los alimentos para que sea absorbido a partir del yeyuno. ¿Qué significa? Que ni en el estómago ni en el duodeno se absorbe ningún nutriente de los alimentos. Los alimentos se empiezan a absorber nutricionalmente a partir del yeyuno, o sea, donde está rosado. Entonces, al juntarse la bilis con el jugo pancreático, se empiezan a absorber los nutrientes en el yeyuno, después se siguen absorbiendo en el ileum y al final del ileum ya dejan de absorberse los nutrientes. El colon solo nos sirve para absorber agua, es lo único que hace el colon. Entonces, tenemos aquí ¿cómo se llama? En esto que la distancia o la longitud del intestino desde donde inicia el yeyuno hasta donde termina el ileum son 5 metros y en esos 5 metros se absorbe el 100% del valor nutricional de los alimentos. Ahora que ya entendimos cómo funciona el aparato digestivo, vamos a pasar a otro dibujo. Entonces, cuando hacemos un bypass, ¿qué es lo que hacemos? En primer lugar, vamos a hacer un corte del estómago en la parte superior del estómago antes de llegar al esófago. En este corte lo que hacemos es separar un pedazo del estómago del resto del estómago. Separamos aproximadamente un 10% del estómago. Después nos vamos al yeyuno. Y a este nivel donde vemos estas líneas color azul, se hace otro corte. O sea, se corta el intestino,
para dividirlo en dos. Entonces, esto nos queda de esta forma. Separamos el intestino acá, separamos el pedacito de estómago que le señalé hace un rato, y después de hacer esa separación, entonces unimos parte de lo que separamos anteriormente hacia la bolsa pequeña que nos quedó del estómago, y como nos sobró otro pedazo de intestino, pues lo venimos a unir a este lado. Para que entiendan un poquito mejor, vamos a regresar al esquema anterior. Cortamos un pedazo de estómago que se quedó separado de aquí, cortamos el intestino en el yeyuno, entonces esta parte que dice letra A del intestino la venimos a unir a este pedazo aquí, y la parte que dice letra B la unimos por acá abajo. Entonces por eso, cuando ya terminamos de hacer las uniones, nos queda A con A y nos queda este B en esta otra parte. Entonces, como ustedes se pueden percatar, prácticamente nos quedó un estomaguito pequeño en el cual solo le caben 150 centímetros cúbicos o mililitros, que es el 10% del estómago total. Entonces el 90% del estómago quedó separado. O sea que la comida ya no va a pasar por acá. La comida viene hacia esta bolsita, el paciente se llena con poca cantidad de comida y después la comida pasa al intestino delgado, pero ya no pasa al duodeno donde pasaba al principio, que es lo verde, sino pasa a lo rosado, a lo que es el yeyuno, esta unión que es de estómago a yeyuno. Por ahí entonces la comida viaja por todo esto rosado en una longitud de 1 metro aproximadamente, y en este punto se une la comida con la bilis que se sigue produciendo, que viaja por este pedazo de yeyuno, que tenemos una longitud de 1,5 metros de yeyuno a este lado. Entonces aquí nos queda 1 metro de yeyuno, aquí nos queda 1,5 metros de yeyuno, donde solo va a viajar la bilis sin comida. En este punto se une la comida con la bilis y el jugo pancreático. ¿Eso qué significa? Que en este punto se empieza a hacer la absorción de nutrientes, o sea, los nutrientes se absorben únicamente cuando ya está mezclada la bilis y el jugo pancreático con los alimentos. Entonces, solo se va a absorber la comida en este espacio color naranja que nos mide 2,5 metros. ¿Qué significa eso? Que los 5 metros que antes nos teníamos para absorción, ahora bajó a la mitad. Y después ya pasa al colon, donde siempre se sigue absorbiendo solo agua. ¿Esto qué quiere decir? Que la cirugía de bypass combina restricción alimenticia, que significa comer poco, con disminución de la absorción. O sea que solo, aparte de que vamos a comer una pequeña cantidad, solo vamos a absorber el 50% de esa pequeña cantidad. Por eso es que el paciente automáticamente empieza a perder peso. Ahora, ¿por qué está indicado en pacientes que tienen reflujo? Porque todos los ácidos se producen aquí abajo. En el momento que desconectamos esta bolsita, ya no hay ácidos que suban aquí, entonces por consiguiente el paciente pues se cura del reflujo. Y se cura de la diabetes, ¿por qué? Porque cuando la comida pasa por la parte normal del estómago, después pasa al duodeno, en este punto se estimula una hormona que se llama antiincretina, que bloquea el buen funcionamiento del páncreas para producir insulina. Entonces, en el momento en que la comida ya no pasa por acá, no se estimula esa hormona que bloquea el funcionamiento pancreático, entonces la comida pasa por acá, entonces el páncreas sigue funcionando ya en una forma correcta porque ya no se hizo prácticamente la producción de la antiincretina. Esto es muy importante que lo entendamos para que veamos la razón por la cual se le hace bypass a pacientes con reflujo
y con diabetes. Y por último, les quiero mostrar cómo se hace esta cirugía. Esta cirugía se hace por medio de cirugía laparoscópica, o sea, no hay necesidad de abrir al paciente. Se le hacen 6 pequeños ojitos de 1 centímetro cada uno. Aquí vemos en este esquema de una persona, se ven las piernas, el ombligo, el tórax, o serían los pechos, y se le hace 5 ojitos de 1 centímetro cada uno, aquí donde están los puntos rojos. Y esto nos permite hacer la operación con una recuperación mucho más rápida, porque el paciente se recupera más rápido cuando se opera por ojitos que con cirugía abierta. Y también estéticamente las cicatrices pues no se ven, digamos, tan mal como una cirugía grande, ¿no? Ahora, el paciente se le hace una prueba de rayos X a las 12 horas posterior a la cirugía para ver que todo esté hermético, de que no salga nada de líquido hacia la cavidad abdominal, que las uniones estén correctas. Y esta imagen que tenemos acá es que el paciente se le colocó un drenaje, que ese drenaje lo que hace es sacar el líquido que a veces queda acumulado dentro de la cavidad abdominal. Sale el líquido. Durante 24 horas tenemos ese drenaje para que salga el líquido del cuerpo. Después se retira el drenaje y en el momento en que el paciente ya empieza a eliminar gases, ya puede salir del hospital. Esta cirugía se hace por medio de anestesia general, dura aproximadamente 2 horas y media, es la duración de la cirugía y como les decía, pues se hace con estos 6 ojitos. Ya el paciente, estando fuera del hospital, tiene que iniciar una dieta de líquidos que dura 2 semanas. Después tiene que hacer otra dieta de papillas que dura otras 2 semanas. Y cuando cumple un mes, en ese momento es el momento de empezar a comer sólidos. En todas esas etapas, ya sea líquido, papillas o sólidos, el paciente se llena con una pequeña cantidad de lo que sería 150 centímetros cúbicos. La pérdida de peso aproximadamente el primer mes es de 1,5 libras diaria por los primeros 30 días. Y en los meses subsiguientes va a estar perdiendo aproximadamente 10 libras al mes hasta que llega a su peso ideal. De esta forma, pues les estoy explicando la forma que se hace la operación de bypass gastroyeyunal.